compañía que buscas. Hoy en Día, el periodístico más completo de la radio, con toda la información local, nacional e internacional. Hoy en Día. Porque si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. Mi perro no quiere no. Con el hocico enfiebrado no, recuperando palitos, corriendo a lo bobo. Porque si es un rock and roll, no, más culo mojado. No, quizá algún fueguito. Aquí hay algún fueguito, ensaya mi perro. Porque este es su rock and roll. Volvemos al aire con el perro, mi perro, Dinamita 9:49 de la mañana, y la música es un poco para recibirlo al invitado, ¿no es cierto? Me chavó los años. Exactamente. No te creas, estuvimos hablando qué música le gusta, rock nacional. Le gusta, Primer invitado del día. Los Redondos, Los Ratones, estamos con Santiago Carnaghi. Buen día, Santi. Esto sonaba en los bailes de las Olimpiadas en los 90, Caco. ¿Qué te gustaba en porteño. más? ¿Qué te gustaba más, Santiago? ¿Los Redondos te encantaban? Me gustaban los redondos. Tuve una época de Fito Páez. Tomás, ¿los Ratones sí te encantaban también? Sí, pero más de ataque. Más de Ataque, ahí está, Ataque 75. ¿Cómo les gustaba Ataque? Los ratones era vos y tu banda. Yo, claro. Caco y la banda de amigos. Más rock and rollero. Eran Qué los ratones manera paranoicos. de bailar. Pichones pataros. Nos poníamos todos re locos, sí, para Se bailar. hacían en Chacabuco los bailes de las Olimpiadas. Sí, ¿Te acordás vos, Caco? sí, claro. ¿Cómo era Altos eso? bailes. Contanos para los más jóvenes. Se hacían las Olimpiadas Estudiantiles, organizaba la Dirección de la Juventud, Olimpiadas Estudiantiles que tenía teatro, voluntariado, Eran como unos pregunta y bonaerenses respuesta. locales. Sí, era como un feliz domingo de Chacabuco. Excelente, Ah, estaba, sí. estaba buenísimo. Y bueno, pero era tipo los, Y se hacía un baile de cierre la primera tipo los época. bonaerenses, Santi, de Claro, ahora, pero en versión municipal. O jugate conmigo. municipal. Versión municipal. Era. Era un jugate conmigo municipal. Y se hacían los bailes. Y primero era un baile, ya después eran como 4 bailes dentro de la Olimpiada. Y eran bailes picantes. Bueno, te voy a contar una cosa que nos enteramos. Eran bailes Los bailes, la verdad, está bien, quedemos. bien regados. Pero para porque- picante, ¿por qué? Sí, porque bailaba Mucha Ataque. joda, mucha joda. Bueno. Y no, y aparte bailaba, salía Ataque y Se armaba el pogo y se armaba el pogo. Y después los Ratones y también la armábamos ahí tipo. Y era por ahí, si tu viejo no te dejaban ir al boliche, al baile del estudiante y de la Olimpiada te dejaban ir a ese Mirá. sitio. Claro, claro. Entonces era de segundo año a quinto de todas las escuelas de Chacabuco, en porteño. Qué sano. meta que rock and roll. éramos sanos hasta después que nos hicimos más grandes, que ya después estaba la jarra afuera, preparábamos tipo como en una olla. El balde clericó, Me dijo. duele solo pensar en esa jarra, ya me duele el cuerpo. Exactamente. ¿Y sabes que nos enteramos el otro día? Sí. Que hubo gente, bueno, nosotros creo que participábamos porque un viaje acá nomás era Sí. a Tandil. El Chelo se ganó un viaje a Miami Ah, no. con el Lo coro. ganamos los bonaerenses y el premio pagado Mirá. por Rucao. ¿Sabés lo que es un viaje a Miami? Pagamos por Rucao. Si le dieron la El ropa. único que cobró algo de Rucao. Sí. Y Bueno, sí. él tuvo la zapatilla. Yo tenía zapatillas, Las zapatillas. media, todo. El paro. Nombrá- El paro una sola. No, las dos. El las paro. dos. Che, en esa época Por eso. es verdad, se daba una y No después. sé, ¿no? sí. Bueno, ese era un mito urbano. Era un Es mito. mito, es Una mito. chapa y después te doy la Claro. otra también. ¿no? Santi, la verdad que bueno, sos candidato por Fuerza Patria. Exacto. En estas elecciones, una campaña, linda campaña se está armando, ¿no? Con todo lo que está dándose a nivel nacional también. Juega mucho. Yo creo que sí, que como que va cambiando semana a semana. Todo día a día, ¿no? Sí, porque el primer fenómeno que tenemos es que es una elección desdoblada, que es algo nuevo para todos. Sí. Bien. ¿Sí? Histórico. Esos fenómenos de desdoblamiento hace que por ahí se localice, ¿no? Está bueno, ¿no? Dentro Un de primer, yo no estaba de acuerdo con el desdoblamiento, Se puede hablar de lo local. pero se termina así, localizando, si vos querés, pero en el medio de esa localización, de cara al 7 de septiembre, pasa lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, que por ahí uno hable con los compañeros de lo importante que es, además de la elección del 7 de septiembre, donde por ahí se plebiscita un poco lo local, la de octubre, para tener diputados y diputadas que voten de manera coherente con lo que, para lo cual fueron elegidos, que fue lo que sucedió ayer, con el freno, antes de ayer, con el freno del veto a la ley de discapacidad, no se pudo con la ley de los jubilados. Sí, dio. ¿Sí? dio Entonces un ahí poco de donde pena, marca ¿no? la necesidad de que necesitamos
tener Diputados más y diputados, exacto. Ahí es donde la elección de octubre, que parece un poco lejana, cobra vitalidad, me parece, ¿Y ¿no? vos crees que para la gestión local le hace bien este desdoblamiento o no? ¿O lo Mira, perjudica? hay distintas miradas. Nosotros lo que creíamos y creemos, ya es un hecho ya discutido en nuestro espacio, es que las elecciones deberían ser concurrentes para todos juntos un mismo día enfrentar a Milei, Bien. ¿no? Con la fuerza de la gestión local, con la fuerza de la gestión provincial, que defendemos y que es un escudo a las políticas de Milei. No es un freno a la motosierra entra igual porque entra por la economía de cada vecino y vecina, pero sí hay un escudo de gobierno de Axel en la provincia, determinadas medidas de gobierno nacional. Sí, total. Hay un escudo en lo local, ¿no? En un contexto nacional. Yo el otro día lo decía en un debate, pongamos las cosas en contexto, en un contexto de desfinanciamiento universitario, que el intendente Golía al tiempo de gestión inaugura un centro universitario, ¿sí? En un contexto de recorte en la salud pública, el hecho histórico de ayer, ¿sí? De inaugurar el centro de Santi. hemodinamia, es histórico lo de ayer, Caco, ahora que estamos entrando en años Sí, nosotros. sí, no, es Mirá, genial, tener lo un problema dijimos. cardíaco, tener que esperar un traslado a Chivilcoy o a Junín para que te coloquen un stent en el medio, ¿qué te podía pasar? Es incierto, Sí. realmente es incierto. Que hoy eso lo Para el podamos- paciente y para la familia. Totalmente. Sí, incluso para los mismos médicos que están ahí con esa inquietud de que tenés un paciente con una falla cardíaca que tenés que ver cómo aguanta hasta que consigue el traslado. Impresionante, una Que eso hoy se resuelva acá. Sí. Es histórico. Sí, total. Es histórico y más histórico lo hace en el contexto en el que estamos. Bueno, eso te iba a decir. Estaba instalado, Santi, vos lo debes saber esto, que Chacabuco era siempre rehén de las políticas nacionales. Que si el gobierno nacional no se movía mucho, Chacabuco no podía salirse de esa lógica, ¿no? Y este gobierno está demostrando que más allá del color político del gobierno nacional, desde acá sí podemos mover un poco el avispero. Sí, lo que sí yo- sucede siempre eso es con grandes obras, ¿no? Sí, no, entiendo que hay grandes obras que no se hacen. Incluso porque el a gobierno nivel nacional- provincial, en todos los niveles, las grandes obras necesitan un financiamiento de la nación para poder Seguro, realizarlo. en ese Ahora, sentido, sí. en este contexto, vuelvo a usar la palabra contexto, todo lo que se está haciendo con recursos propios, más lo que se puede gestionar de una provincia que está ahogada por el nosotros- gobierno de Milei. sí. Porque esto hay que marcárselo también a los oyentes. No es que el gobierno de Milei le niega partidas extraordinarias al gobierno de Axel Kicillof porque no lo quiere a Kicillof. No, le está negando recursos corrientes que debería. Genuinos, ¿no? Claro, Que deberían llegar a la provincia. billones, no, con M, con B. 12 Bueno, billones sí, de 12 pesos billones. Eso es parte que de la por crítica. ley debe enviar a las provincias. No es que le está pidiendo, porque pasan muchos gobiernos, ¿sí? Que alguna provincia tiene un proyecto de una ruta que y pide financiamiento del Estado Nacional, se firma un convenio, se financia con el Banco Mundial, lo que fuere. ¿Sí? Acá estamos hablando de fondos corrientes que debía enviar a la provincia. Y bueno, el gobierno municipal gestiona 8 cuadras de asfalto por un lado, 5 por el otro, y estamos en una proyección de 25 cuadras de asfalto en este contexto. No, que eso se habla también un poco por el tema de que dicen que hay superávit fiscal, ¿no? Y el superávit fiscal falso, influye en todas estas cosas, ¿no? No se le da el dinero a las provincias. El ejemplo que muchos compañeros dan y muchos colegas de ustedes dan es, si yo no pago la luz, no pago la patente del auto, no pago el gas, Nos y sobra, sí, voy a obvio. tener superávit. Obvio que va a sobrar. Yo si no pagara la tarjeta, ahí Sí, sí. ¿Tenés idea más o menos cuál es el porcentaje o el valor que está perdiendo nuestra ciudad por el hecho de que no se hacen estas partidas desde nación a provincia y desde provincia No tengo a los municipio? números, pero además hay un doble fenómeno, que ahí sí están los números. Porque esto también hay que poner en contexto. La crisis en la que estamos viviendo, la caída del consumo, hace que ingresos brutos, un montón de cuestiones que son coparticipables a los municipios, Se desinflan. Por lo tanto, no es que hay una decisión de que la coparticipación que llega al municipio sea más chica porque es una definición política. Porque cae la recaudación. Este plan económico hace que tenga menos recaudación de impuestos y a su vez menos a la provincia. Además, Exacto. claro. Y de ahí a los municipios. Santi, ¿cómo se explica un plan económico, ya que estamos, que no apuesta al mercado interno, que no apoya a las pymes, que permite que las pymes se caigan de a montones cada mes, que Apertura indiscriminada de importación. que abran las importaciones? ¿Dónde? Explícame, dame un motivo. Es lo que para vinieron. entenderlo. Son 5 tipos, uno dice 5, por ahí son 14 en la mesa grande de los O poderosos 100, de la pero- Argentina Sí. que están haciendo negocio. Están haciendo negocio. Las grandes familias argentinas, ¿no? Sí. Los Roca, toda esa gente que tiene en su momento lo tuvo
A ver, el mismo plan de Caputo cuando estuvo con Macri. No es nada diferente. Ese Esto- es el mejor ejemplo. Yo para el poner. otro día con un vecino lo charlaba y trataba de explicarle el juego, porque uno dice el carry trade, Doña Rosa por ahí dice, qué sé yo qué me está No, hablando. sí, lo estamos entendiendo de ahora, Sí. hace poco. Que no- Acá no viene un sabemos tipo lo con que es. $100 a la Argentina, porque el Toto le ofrece, te voy a dar una tasa de interés, que vos me traes $100 Altísima, ¿no? y yo te voy a dar $20 de ganancia. Bien, Ponele dale, en perfecto. un momento. Que es ¿sí? algo ridículo, no digamos, es un montón. En realidad lo que hace, viene con los $100 y lo transforma en pesos, Sí, ¿sí? Y le dan un papelito. sí. ¿Sí? Va al otro mes, cobra, le dan 140, esos 100 dólares en 140 pesos, dólares, perdón. Sí. Renueva, va renovando. En un momento el tipo dice, me voy, ¿qué hace? Agarra los pesos, Se lleva la ganancia, ¿no? la ganancia estrepitosa de una tasa de interés elevadísima, ¿sí? Hoy duplica la Con inflación. un dólar planchado. Con un dólar planchado, compra los dólares y se va. Y eso es lo que está pasando y lo que va a pasar. Estamos alquilando dólares, para resumirlo, Exacto. ¿no? Que le Esa es- decimos, me gusta claro, eso. te damos una plata si vos no dejás los dólares un tiempo. Exacto, acá. alquilamos dólares a una tasa muy grande. ¿Con qué se financia eso? ¿Con qué se financia? Con emisión, lo que Milei dijo que no iba a hacer. ¿Sí? Claro. Si yo los $100.000 lo transformo en pesos y después le doy el interés en pesos, sí, estoy emitiendo. Entonces lo que nos acusaban a nosotros de emitir para darle a los jubilados, ¿sí? Lo que nos acusaban a nosotros de emitir para financiar algún tipo de obra pública, están emitiendo para que 3 o 4 vivos se la lleven. Porque no es Caco Matiusi que va a comprar los papelitos. Obvio, no ¿Sí? tengo ni idea, yo que, ¿no? Y la mayoría de Y los estamos que en un escenario donde vos decís, está esta timba financiera Sí. y además tenés lo que decíamos recién, que es muy acertado. A ver. Cierre de pyme, caída de producción, salarios a la baja. ¿Y dónde cierra eso? En el esquema de la mentalidad neoliberal que tienen ellos. Vos no lo entendés porque es un tipo de trabajo, pero ellos creen en eso y creen en hacer negocio para ellos. Cuando muchas veces hablábamos, que lo explicaba Cristina, el círculo virtuoso, decimos nosotros. Sí. Este es el círculo virtuoso de ellos. El círculo virtuoso de la Argentina, ¿cuál era? Mayor salario, ¿por qué? Porque el asalariado con un sueldo mejor consume, sí, pero no se va a la timba. Al jubilado, cuando le Entiendo dábamos yo el eso. bono, Si nos da maguita nosotros, no, los laburantes, vamos a gastarlo acá. cuando yo estaba en la Nacional, ANSES y vamos a- apareció el bono de los jubilados, era, ¿por qué? Ahí nos hacemos cargo, porque había una inflación que era mayor que la proyectada, entonces queríamos que no perdiera poder adquisitivo. Pero además tenía otro circuito virtuoso, que era fomentar el consumo. Y cuando vos fomentás los créditos para los Bueno, jubilados, crédito, eso te iba a decir. los créditos para los jubilados, Fue una de las primeras movían los cosas que- corralones, movían la albanilería, movían la casa de electrodomésticos, movían la industria blanca, ¿no? La Fue heladera, una la de las cocina. primeras cosas que cortó Milei, el crédito a los jubilados, ese beneficio que tenían Exactamente. para sacar un crédito con Sí, una sí. tasa de interés súper baja. Y que permitía mover la economía. Ese es el círculo virtuoso. Claro. Sí, que hace que la roticería venda más y que pero auspicia el programa de más radio. Y ahí vamos todos en esa. Exacto, totalmente. Hoy yo lo que noto, no sé ustedes y A no ver, sé los oyentes, a ver. la quietud de la calle que yo noto. No, yo le iba a decir eso. Estamos, Uno pone la excusa primero del frío, después no hace frío. Son las 7 de la tarde, no anda nadie en Chacabuco. Sí. Yo tengo lugares en los que he estado físicamente, que yo, la unidad básica, 1388. Bien. Que vos, durante años estamos en la unidad básica a esa hora, a las 7 de la Sí. tarde. ¿Y? mira, un movimiento que vos veas y que hoy no está. ¿Cómo anduvo el camión de pasta y lácteos? Muy bien, pero complicado por la lluvia Estuvo torrencial, claro. nos tocó el peor día. Porque No, eso marca, No podían haber elegido un peor, peor día, porque Sí. no es la llovinita, no, porque ahí era- marca un termómetro, Santi, también, ¿no? Sí, se Este, dio el ¿cómo termómetro, está? se dio un cambio en el sector que va a comprar. Los sectores populares que iban... Se siguen- sumaron otros Siguen sectores. yendo, Claro. compran menos, pero siguen yendo para ir a comprar el combo, algún postrecito para los nenes. No hacía, antes compraban más los sectores más populares y apareció un sector medio. Que compra más, me imagino. Va con compra- más compra, plata y exacto. aprovecha y compra más, Exacto. me imagino. Y que por ahí se juntan, hay un compra que te das cuenta que son familiares, ¿viste? Claro, que compra Lleva más. para mi tía, lleva para mi vieja, pero se nota un acercamiento de sectores medios. Esto lo sostiene provincia. No, esto es un programa. Antiguamente existía, ¿no? Antiguamente te hablo, cuando estaba Cristina en el gobierno, Sí. existía una red de precios justos, Sí, sí, sí. fomentada por el gobierno nacional a través del comercio interior, que viajaba a las distintas ciudades. Cuando gana Macri, uno de los proveedores de ese sistema, que es Jorge, un compañero de Morón,
decide sostenerlo de manera autónoma. Lo contaste vos. De manera autónoma. Y bueno, a través, como un compañero, a través de cómo hago para tener un contacto en Chacabuco, uno en Junín, y bueno, una agrupación política que tiene representación nacional en la Cámpora, se vinculó con compañeros y empezamos a traerlo allá por el 2016, creo, al camión de la red de precios justos, y un esquema autónomo. Participa, sí, de los mercados productores que organiza Provincia de Buenos Aires. Mercado bonaerense. En los mercados bonaerenses participa Siempre está la red de cambiando, precios está- justos también. Bien, Sí. mirá. Santi, bueno, vos renovarías, estás en el tercer lugar, ¿no? Segundo. Segundo lugar, perdón. Renovarías la banca, sería la segunda sesión o gestión tuya dentro del Consejo Deliberante. Pero vos sos un hombre en la política, digo, venís ¿de qué edad venís en la política? Digo, De la panza de mi vieja. sí, porque la familia tuya mamó, Sí. mamó política, digo. Y La vos- política estuvo siempre presente de que, Digo, queríamos hablar un poquito de vos, de de nos que yo cuentes- tengo recuerdo, la política estuvo ¿Qué te acordás, Santi? ¿De qué año te acordás? ¿De qué edad tenías vos, que ibas seguramente a la unidad? unidad básica, en sindicatos. Mi vieja tuvo una participación muy activa en SUTEBA, en los inicios, además en la fundación de SUTEBA participó ella. ¿Y vos en qué momento empezaste en la política? Digo, ¿cuándo vos decías? En realidad, acá? sí, uno, a ver, pelearme con profesores, gorila en la escuela, me peleaba. Sí. No vamos a dar nombre, pero... Pero, No, ¿Dónde aparece por ahí el Santiago más político? Si vos querés, bueno, por ahí cuando Arranca ahí ese- cuando decían gorilá, Perón esto, Perón aquello, Perón lo otro. ¿Y eso lo hacías desde la individualidad tuya en el aula o con el centro de estudiantes? No, individualidad del aula, estamos Bien. en plenos 90. pleno 90. Pleno 90. Perfecto, vos te plantaba ahí digamos. No, una vez se la dejé No podía pasar, al pero Colegio Nacional. al comercial, Claro. Bien. Claro, no, porque nos fuimos, la tanda mía fue la que se movió para generar el estatuto del centro Claro. de estudiantes y demás. Fue No, un, había- un había largo mucho, ¿no? proceso Claro. para En abrir la el época que centro estaba estudiantil. yo, había un centro de estudiantes, pero no era muy... Sí. Participé yo, pero no era muy activo. Sí. En los principios de los 90, ya después, sí, se relanzó, digamos, hubo 2 años que no hubo más centro, yo estuve en tercer año, ya en cuarto y quinto no. Era tiempo de retroceso también, ¿no? Fue cuando se instaló el uniforme en la escuela. Sí, me acuerdo. Que ¿Y vos lo ves como yo, retroceso? yo lo vivía, yo te militaba el... Fue polémico igual. Yo claro. milité el no uniforme. Claro, bueno, ya venía. Y era, venía- bueno, era la rebeldía de no usar corbata, yo me ¿Qué acuerdo. fue nuestro Y- segundo año? No, segundo, cuarto año. Cuarto año. Nosotros cuarto año tuvimos que la corbata y la camisa. Y la chica la pollera. Exacto. Cuando, bueno, para mí era un retroceso. Pero bueno, se votó y ganó los mismos alumnos lo eligieron, ¿no? Sí, sí. Marcarse un poco la democracia, ¿no? Sí. Creo que la única división que perdió fue cuarto primera. Tomá. Yo me acuerdo de haber sido esto del estatuto del Centro Estudiante del Colegio Nacional en el año 99, 2000. Bueno, Martín, mi hermano, estuvo en toda Claro, esa yo movida. estaba ahí con de- mi hermano. Porque fue, Más pibe. digamos, cuando yo ingreso al secundario, año 92, había centro de estudiantes, lista naranja, lista azul, pero no había una militar, como que estaba el centro porque estaba, Claro. nada más. Y de ahí participé yo, de manera muy inactiva, era, ¿querés estar en la lista? Sí, Bueno, listo. pero Y después se dio ese fenómeno que contás vos, Sí. que estaba Martín y había otros chicos ahí del grupo, que era el estatuto del centro y volver a instalar el centro de estudiantes como tenía que estar el centro. bien. ¿no? Y desde ese tiempo, bueno, que empezó esa semillita a nacer un poquito cada vez más fuerte, digo, la primera oportunidad que tuviste de ser concejal vino en el 2019. 21. 21. Yo, a ver, esto el secundario de los 90, hay que marcarlo ahí, uno con ideología peronista, Sí. donde ser peronista en los 90 era tener que dar una explicación y todo un protocolo de decir por qué soy peronista y no soy menemista. ¿no? Tuviste que abrir- Y sí, porque yo era peronista, pero no, Y no, sí, no claro. menemista. Entonces, Claro. sos Te peronista, dolía eso, vos te te decís, ¿vos que sos peronista? Y te... Sí, era Menem. Era Menem. Claro. No, pará, no soy Menem. Y era larga charla con Bien. amigos. Después viene la época que uno, bueno, se va a estudiar y ahí era participar de manera también, si vos querés, colectiva, pero individual de los distintos eventos. Carpa Blanca, me acuerdo, las marchas del MTA, ¿Tuviste en la Carpa Blanca? de Moyano. Sí, además había actividades. Después participé un tiempo eso ya más adelante, pero estaba estudiando, mirá vos, de lo que te voy a hablar, A ver. y de cómo cambió el país, de los scratches que hacían los compañeros de la agrupación Hijos. Claro, buenísimo. A mí me Sí. parecían Pero maravillosos. Sí, porque iban a los eran departamentos fuertes. de los Pero ahí represores. donde uno, con el diario del lunes,
reivindica la política de Néstor Kirchner. A ver. Porque no era, te estoy hablando del año 2000, Sí. no tan lejos de cuando Néstor deroga la audiencia de vida y punto final, y no era livianito, ¿no? No era, vamos a escrachar a un genocida. Me imagino, sé que, ¿no? Era un clima. Sí, cámaras. Aparte, Vos ibas a la casa de genocida, el laburo era un laburo extraordinario que hacían los chicos de Hijo, que era que, más que escrachar de genocida, que los vecinos supieran que ahí vivía que ahí tal vivía un persona. genocida. Exacto, totalmente. Que el panadero Sí, le diga, eso bueno, era. te vendo pan porque... Acá en esta casa vive y Este, repartían. y era Toda fuerte, la- te volvías en el subte y buscaba a algún compañero para no volver solo del subte. Santi, Y pero estoy hablando entonces, del año 2000. ahí salteamos. De la secundaria nos fuimos a dónde? ¿Te fuiste a dónde? ¿A La Plata vos? ¿A estudiar? Bueno, estuve un año en La Plata y después en Buenos Aires. Pero ahí hablo, ¿no?, de uno participar, de acompañar distintas luchas, ¿no? Sí. Y no formar tanto de parte de un partido. digamos. Exactamente. Esa es mi historia personal. Y después que llega, y después que viene la cámpora. ¿Cómo No, llega la no, cámpora? llega Néstor. Claro. En No, realidad, no, pero digo, salteando. bueno, ya pasa, sucede. Primero que uno que estaba politizado, conocíamos a Cristina Fernández nosotros. Bien. De los programas Hora Clave, Sí. todo eso. Sí, de la Que diputada. era una diputada peronista que enfrentaba a Menem. Tac, La dijiste, quiero a ella, claro. hermosa, Allá además, ya te además llevo. era hermosa, Sí, es claro, hermosa. Claro, claro. Este, Entre paréntesis. No, sí. Sí, está bien. Ahí a la flaca se le plantaba en Hora Clave y cantaba a las 40, la expulsaron del bloque por no acompañar política de Menem. Y desde ese momento. Esa era Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Mi viejo estaba en el Frente Grande Mira. Frente grande. y de- Néstor Kirchner Cacho. empieza a caminar con proyección al 2007, ser candidato a presidente, empieza a caminar el país. Bien. Y bueno, Vías en eso, viene Néstor Kirchner de Chacabuco al cine español y bueno, Había ahí 40 personas. 40 personas éramos, sí. Ahí dio un discurso extraordinario, Néstor, que parecía que había un estadio lleno. Un capo, ¿no? No, un capo. Claro, un discurso. que Además, desde lo ideológico, políticamente- desde lo ideológico y del modelo del país, lo que Sí. llevó adelante después es lo que el tipo decía, ¿sí? Incluso en el debate interno. Obviamente, cuando hace el acuerdo con Duarte nos hizo un poquitito de ruido, igual acompañamos ahí a Néstor y claro. ya con el discurso de apertura de sesiones a muchos que veníamos con ese recorrido, Los termina de enamorar. sí, Totalmente. totalmente. Y de ahí después se da el salto, ¿no? De acompañar, en un momento de decir, cuando Néstor muere, uno dice, hay que sumarse a la militancia orgánica. Acá hay que. No alcanza con ir a las marchas, a apoyar. Vos Yo- ibas y le- ha hecho aislado. Acto en Ferro, me iba al Acto Ferro con otros compañeros, habíamos armado una especie de ONG. Acto en Ferro de Movimiento Evita con no sé qué, vamos. Acto de no sé qué, íbamos. Los 24 de marzo íbamos. Cuando muere Néstor, fue un decir, che, hay que meterse orgánicamente en algo, y ahí fue cuando, en el año 2011, arrancamos con la cámpora en Chacabuco. Toma. Y bueno, se dio el Arrancamos, 2, 3, 10, se dio el 15. contacto donde en Buenos Aires o en La Plata y vos viniste para Chacabuco después. Estábamos acá, mi hermano Martín tenía conocidos que habían participado de la cámpora y había un responsable seccional en ese momento. Entonces me contactaron con el responsable seccional, che, queremos armar, somos un grupo. Ya éramos una base de un grupito de compañeros kirchneristas que estábamos dando vueltas que queríamos armar algo, entonces hablamos con ese compañero de Chivico, que era el responsable seccional en ese momento, y arrancamos de a poquitito. Y en 2019, entonces, en 2021 dijiste. Sí. Después se da el En fenómeno. 2021 te llega la primera oportunidad de. A ver, primer responsabilidad que tuve política la puedo encuadrar en realidad en el 2020 cuando entro en ANSES, Exacto. Una gestión que fue muy buena. una experiencia hermosa para Sí, mí. sí, nosotros la vivimos. En la gestión, Te teníamos mucho acá en notas y mucha sabíamos. entrega, mucho laburo en un contexto de pandemia fue, pero que me dejó, y esto en términos políticos a los compañeros y a mí, demostrar que el cuco de la cámpora no era tal cuco para muchos vecinos. Yo he tenido gente de todo Es verdad. pensamiento Que ideológico. laburaban un montón. Y ¿no? entonces ese monstruito, ese cuco que se instala de los medios nacionales de la cámpora, pudimos demostrar que no es así, que había gestión. Estaba Laura Pami, estaba yo en ANSES, y hubo una impronta en esa gestión de mucho cuerpo a cuerpo, en contacto con la gente, y me dejó mi paso por ANSES, además de los compañeros de laburo, dejó la relación con la gente, el afecto que el día de hoy yo recibo de muchos vecinos y vecinas que uno ha dado una mano.
o le ha sacado un derecho, Sí. y porque muchas veces se habla de gobierno enfrente de todos, que hemos cometido errores, pero también tuvo muchos aciertos, pudimos llevar adelante políticas públicas que otorgaran derechos a la gente. Eso hoy no sucede. Nadie le pregunta hoy al jefe de ANSES qué política pública hay. Nada, no. ¿Sí? Va a los medios a hablar de. Un jefe de ANSES que va a los medios a hablar de rosca política y que no habla de qué está haciendo su trabajo. Esto es una realidad que se vive en el Chacabuco Es hoy verdad. y no es con animosidad Es que- ninguna persona, es la realidad. Es que no hay programas, ¿no? Bueno, no sé, porque salga el jefe de ANSES a contarme qué hay o qué no hay. Sí, claro. Sí, claro. No sé, creo que la tarjeta alimentar sigue Bueno, hay funcionando. algunos, claro, para bajos pero no recursos. sé, después todo lo que tenía que ver con beca de estudio para los secundarios, como que era la Progresar, me parece. Sigue estando progresar, pero con muchas dificultades porque la alejan de la gente. Es todo vía web y si te sale algo mal quedás afuera. Bueno, acá lo principal que tenemos es que no renovó el gobierno de Javier Milei el plan de pago de deuda previsional. Por lo tanto, hoy tenemos 9 de cada 10 mujeres que no se pueden jubilar cuando cumplen la edad y 7 de cada 10 hombres cuando cumplen los 65 años no se pueden jubilar. ¿Qué te genera eso? Vos que sabés cómo es el sistema por dentro. A mí De miedo, dolor, Lo primero es. preocupación. No, me Porque genera lo que va a pasar- enojo los relatos en contra de ese tipo de política. Relatos vacíos de contenido. Lo he debatido con Nani, en otro medio colega, lo he debatido con Tedesco, y Ellos lo creen- he debatido con gente de Juntos también, ¿Creen- lamentablemente. ¿Creen que el que no aportó no tiene que tener jubilación? Primero No, dicen digo, que el kirchnerismo destruyó el sistema jubilatorio, Sí. el sistema previsional argentino, lo cual es falso. Sí. Puedo decir que lo recuperó. ¿Sí? Cuando expropia los fondos de la FJP, no se los quedó el gobierno. Se hizo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que hoy existe y que hoy está, y que hoy lo deben estar rifando, y que no sabemos si lo están rifando o no, porque el informe que deben subir a la página web de ACES no lo están subiendo sobre qué están haciendo con esas acciones y ese fondo de garantía. ¿Qué es eso? Segundo- Perdón, Santi, ¿qué es eso? Eso es cuando Fondo de garantía. el gobierno recupera el sistema previsional argentino. Sí. Había acciones de las FJP, tenían Perfecto, acciones, Perfecto. ¿sí? Y esa- Orígenes, todas esas todo eso, siembra. que tenían acción en papel prensa, que tenían acción en Techín, de todo un poco. Se queda el- bono, se lo queda El gobierno. la ANSES. Lances. Y se crea el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Eso que vos Además, no es decís, que se el lo- no es que se gobierno lo queda. es la discusión, porque eso es lo que instala. Dice, el gobierno de Néstor se quedó con la plata de la FJP. Falso. No se lo queda, le pagaron a las FJP para. Además, tener lo eso. otro que hay que hablar, que no lo dicen, es cuánto ganaría un jubilado de la FJP. Es mentira, ¿no? Lo que dicen. Nada, Te tiran cifras. 80.000 mangos. Sí, Hoy un pues. jubilado de FJP, si hoy la mínima es 80.000, uno en este aprendizaje, los jubilados, los que tenían aporte de la FJP, el Estado también, el gobierno que otorgaba derechos de Cristina, le daba un complemento. ¿Por qué? Porque si no se jubilaban con menos de la mínima. Menos de la mínima. Y se le pagaba un complemento. Entonces, ¿cómo saber cuánto sería la jubilación de uno de la FJP? Cuando fallecía un titular jubilado, entre comillas, por la FJP, perdía ese complemento. Entonces me pasó con una vecina de Chacabuco, A ver. que le sale la pensión, 70% de lo que cobraba, digo, bueno, 240 lucas, miro, 120 cobra. ¿Por qué cobra 120? Entro al lugar, a FJP. Entonces que la cuenten completa, que no la cuenten a media. La otra, los sistemas previsionales en el mundo, no el argentino estuvo en crisis, en el mundo, por el aumento de la expectativa de vida, Bien. por la crisis de desindustrialización que tuvimos en la dictadura cívico-militar en la Argentina, que se recuperó un poco en la época de Alfonsín y se vuelve a caer en la época de Menem, se recupera en la de Cristina, cae en la de Macri, recupera en la de Alberto y ahora vuelve a caer. Todo eso hace que, ¿sí?, haya más o menos aportantes de acuerdo a la época. Entonces el sistema previsional, la histórica esta de que lo que aportamos, 5 tipos que laburamos, aportamos para pagar una jubilación, no se da más en ninguna parte del mundo. No es un problema argentino. ¿Sí? Y muchos de los aportes que recibe ANSES, por ejemplo, es del IVA. Entonces, ya entro en el plano filosófico. A ver. La mamá de alguno Sí. que consume, que compra leche, ¿está aportando al sistema previsional, sí o no? Y si está Comprando- pagando IVA, IVA. está aportando. ¿Sí? Bueno, Hoy, en buen realidad, detalle. de un haber jubilatorio,
prácticamente el 50, no sé, hoy en día, cuando estaba yo en ANSES, el 50-55% del haber era con fondos genuinos de ingresos de aportes de ANSES. El resto eran fondos del Tesoro. ¿Financiado por qué? Entre otros impuestos, el IVA. Toma, mirá. Y bueno. Entonces, y lo otro que pregunté, te digo, me da enojo a mí escuchar los discursos, ¿no? Claro. Porque uno los escucha, me molesta más por ahí en un libertario, quizás no tendría, pero por ahí en sectores más progresistas o de radicalismo, planteando esto cuando basta salir a la calle y preguntarle a la gente cuántos jubilados hay que tenían los 30 de aporte y cuántos no. Bueno, a ver. Y preguntar, los que tienen 30 de aporte, cuánto cobran más, esa mentira de que yo aporté 30 años y cobro lo mismo que estos que no aportaron. Es falso. Es solo un segmento muy acotado de que aportaron 30 años que cobran la mínima. Después el resto de los asalariados, acá un compañero metalúrgico, cobran diferente, cobran más. Un jubilado de cualquier otra rama cobra más que la mínima. ¿Sí? Sí. Bien. Tema, a ver, ya que estamos con esta discusión, se me ocurrió mientras venías hablando, te estaba escuchando, salario universal. ¿Eso lo ves posible, lo ves cercano? Con estas políticas claramente no sería un gobierno que fomente el No, salario. es una discusión que nos quedó pendiente de que se dio la discusión entre distintos espacios del Frente de Todos aquel momento, una renta básica universal. Yo creo que sí que es posible, que tiene que ser, lo que tiene que ser una política muy inteligente y ver a qué sector, ¿sí?, se lo otorga y de qué manera. Pero bueno, en este contexto hablar Claro, de por una eso te lo planteé porque renta. sabía que era una discusión. Sí, era una que discusión estaba dentro del Frente de Todos. presente en el Frente de Todos y Dentro que del Frente se de Todos, diluye. de por ahí terminar con lo que son los potenciar trabajo y generar una renta básica universal para determinados sectores de la comunidad, y algo que se está debatiendo en el mundo. Por eso. No solo en la Argentina. Totalmente. Estamos hablando con Santiago Carnaghi, candidato por Fuerza Patria. Santi, y en lo local, bueno, sería la segunda vez en el Consejo. En este caso, pues vamos por la renovación. Sí. Canina, quien encabeza, Sí. la compañera Canina Geroso y quien te habla. ¿Por qué la renovación, Santi? ¿Qué pensás? En términos personales, Sí. ¿Cómo eso se postula? Te postulan tus compañeros, ¿no? primero agradecer a mis compañeros agradecer a mis compañeros de la Cámpora, Sí. a Micaela Oliveto, que dijeron, che, de nuestro espacio queremos que vos reelijas, ¿sí? Eso es el primer paso. También agradecer a Darío Golía, ¿sí?, a todos los compañeros del peronismo de Chacabuco, porque somos una lista de unidad, Claro. que aceptaron sin ningún tipo de reparo de que podíamos renovar. Y en términos de, ya si querés personales, me tocó ser 2 años concejal de la oposición en minoría. Bien, es verdad. Los dos Escenario con eso. terrible, donde ante miles de cosas que uno veía, quienes hablan mucho de Los democracia. 2 peores años de la gestión, ¿no? Para Conde. Exactamente, Creo sí. que los 2 últimos Donde fueron vos nefastos. había que hacer una comisión investigadora por lo del Corralón, ellos, por como tenían la mayoría, te dibujaban, no, que se investigue dentro de la comisión, no, correspondía a otra cosa, y no poder legislar como nos hubiese gustado en esos 2 años. 2 años siendo oficialismo, pero en minoría también, ¿sí? Donde también es complejo. Digamos, hoy el intendente es Darío Golía, legislamos pero en minoría, donde fue con forceps salió a aprobar un empréstito del Banco Provincia para comprar lote para la gente, cuando debería haber sido algo que debería haber acompañado por unanimidad todos los bloques, decir, sí, después de intendente me gustaría ver cómo va a distribuir los lotes, después de intendente me gustaría ver cuán cerca o cuán lejos van a estar, qué servicio va a tener, pero te doy el ok para que saque el crédito. No ¿Qué, hicieron, qué tan no fue. difícil es armar acuerdos estando en minoría en el Consejo Deliberante? Es difícil, hubo momentos, hay momentos, depende los contextos, a veces juegan mucho los contextos políticos del momento, ¿sí? Hay momentos que hay concejales que son de un determinado color y que por ahí hubo momentos que estaban más violeta que amarillo, o más violeta que rojo. Se fueron como ¿Sí? moviendo de a Alguna, poquito. se entiende, no vamos a poner. Sí. Sí. ¿Sí? Entonces a veces depende de esas tensiones, depende de qué es lo que se esté discutiendo también, y depende a veces también los contextos electorales, ¿no? Bueno. Ahora, hubo hechos como este que te digo, del Chacabuco para todo, que a mí era impotencia lo que nos daba, porque era decir, tenés un expediente que tenés que autorizar al Ejecutivo a pedir un crédito. Si vos querés que el Ejecutivo no está en condiciones de pedir un crédito porque no puede pagar, listo. No, yo creo que sí, pues bueno, aprobalo, amigo. Pero que eso en Ellos lo objetaban- privado, en lo privado. Ellos objetaban la implementación del programa Chacabuco para Todos 2.
¿Es válido eso? Obvio que es válido, pero no era lo que se estaba discutiendo en ese expediente. O tuvimos 2 sesiones Sí. a fin de año que no se presentaron. Carajo, el tiempo pasa rápido, nos olvidamos. ¿Y eso qué hacía? ¿Te acordás vos que estaba la A sesión? ver. Teníamos que tratar el presupuesto Sí. y la impositiva y hubo 2 sesiones en el parque temático que la oposición no fue. Sí, No fueron. Sí. Es complejo, sí ¿Y que es eso complejo. para qué? Para dilatar un poco todo, ¿no? Para no darle una Habría que preguntarle a herramienta. ellos cuál fue la estrategia, porque después Claro. se terminaban presentando y después lo terminamos consiguiendo. Claro. Bueno, igual los acuerdos se dieron paradójicamente con la Libertad Avanza. De los Acá casos en lo más local, digo. De los casos más emblemáticos que estamos hablando, Sí. en el caso del el pedido del empréstito de Banco Provincia, sí acompañó la concejal Claudia Sosa. No pudo. ¿Cómo es eso? Ella No, ella libertad. fundamento, pero con sentido común. No veo nada que esté mal para pedir un crédito para comprar lote. Después se discute esto que estoy diciendo yo ahora. Claro, y sí. Sí, sí, Pero a nivel nacional, claro, la tendencia Y es respecto otra, de la impositiva, había una propuesta nuestra, había otra propuesta, Y ella presentó una tercera que fue la que se terminó acompañando. Y ahí sí se dieron los acuerdos. Y eso fue fundamental. Digo. Pero después también Nobleza Obliga, hay un trabajo que no se ve, que es el trabajo en comisiones, donde hay concejales de las distintas bancadas que laburamos bárbaro. Yo estoy en la Comisión de Obras Públicas, está Agustín Sarcovil, está Ignacio Orsini, está Ezequiel Martínez, está Claudia Sosa, está Fernando Lescano junto conmigo por el bloque nuestro, y se labura de una manera, Cecilia Gabriel, laburamos bárbaro. ¿Cómo planificas obra pública sin plata? No, en realidad la Comisión de Obras Públicas justamente no, el micrófono, Santi. no solo digamos, Perdón. está bien tu pregunta y está bueno para aclarar a los A oyentes. ver. La Comisión de Obras Públicas trata determinados expedientes relacionados con ello. Desde un pedido de lomo burro, algún contrato relacionado con la obra pública, Teo semáforo. Claro. o se va, claro, pero no es que proyectamos obra pública. La obra pública la proyecta el Ejecutivo y la realidad de hoy es que sin acompañamiento del Estado Nacional, la obra pública importante es Sí, inviable. imposible. Es inviable. ¿Qué sabe Santi de la autovía? Digo, eso no se puede reactivar nada. El Mira, lo gobierno- más grande de la autovía fue que participamos con los concejales, fuimos del Bloque Unión por la Patria, también fueron de la oposición local, se hizo una audiencia en la ciudad de Junín. Es Lo verdad. más terrible es que Es verdad. lo que le exigen, primero que quieren volver a concesionar la ruta, le exigen un mantenimiento mínimo, casi que te diría, le exigen que corten el pasto y nada más, quieren instalar más cabinas de peaje, Exacto. y en ningún lado del pliego de esa concesión dice finalizar tal o cual obra. Ni arreglar la Ni arreglar la que está hoy. rota, ni nada. Hoy, y esto hay que empezar a visibilizarlo, y es laburo de todos los vecinos, pero principalmente de quienes por ahí tenemos circunstancialmente una responsabilidad. El tramo de autovía a Junín, lo que era la traza vieja de la ruta 7, Sí. empecemos a prestar atención. A ver, porque se empieza Porque está ya, a- se empieza, a ¿no? caer, se empieza a destruir. No, es el huellón que tiene, Epa. los baches que Bueno, hay tiene, mucho tránsito, la banquina, ¿no? vieron Los que a veces camiones. la banquina cuando se deforma y se hace como una lomadita, está en ese estado. Yo viajé la semana pasada con lluvia y el tramo ese de la traza vieja de la ruta, te la debo. ¿Te enteraste de la nueva reglamentación? De hecho hubo un camión cuando viajaba yo y después vio un auto también que se había despistado y Sí. eso es el famoso aquaplaning. Claro, ¿te enteraste de la nueva reglamentación de los camiones bitrenes que van a permitir? No, leí el titular, Es una no entré en locura. el detalle. En este tipo. En Bueno, esta así ruta- son, no entienden nada. Y se creen que porque son liberales para que cada uno haga lo que quiera, la gente lo va a votar. Es una barbaridad. La última, por lo menos de mi parte, no sé si Chelo tiene alguna. ¿Qué crees? ¿Qué expectativa tenés para el voto? Se habla de que el ausentismo, o hay indicios de que el ausentismo es importante, pero ¿qué expectativa tenés para el 7, acá, para lo local? ¿Crees que La podemos llegar expectativa, a subir un poquito? más que expectativa, primero pedirle a los vecinos que vayan a votar. Tenemos 2 etapas, una primera etapa que es el 7 de septiembre, que tenemos la posibilidad de otorgarle a un intendente que está haciendo mucho más de lo que se puede por Chacabuco, que lo vemos en obra concreta, de que tenga mayoría del Consejo Deliberante, porque si no pasan cosas como esta que te contaba de recién, que entre vuelta y vuelta perdimos media quinta de lote para los vecinos y vecinas de Chacabuco. Y tenemos que votar senadores provinciales, que encabeza el compañero Diego Videla, que es una lista de unidad también, que está nuestra compañera vecina de Chacabuco,
Julieta Garelo, claro. para que el gobernador tenga la mayoría también del Parlamento, y tenemos un gobierno provincial que no tiene presupuesto, que no tiene ley impositiva, porque no tiene mayoría parlamentaria ni en diputados ni en senadores. Hay que darle esa herramienta al gobernador. Eso es una primera etapa, que vayan a votar. Y la segunda etapa es en octubre, Sí. y que, como hablábamos recién, el contexto nos va indicando por ahí el termómetro y la motivación de la gente que va a votar. Si yo veo que el día, hoy es viernes, el día miércoles, Sí. la Cámara de Diputados logramos la mayoría para frenar el veto de discapacidad, pero no logramos la mayoría para darle 2 kilos de carne a los jubilados, porque realmente no pueden decir que el déficit fiscal está en riesgo, con esa compensación para los jubilados, porque ni siquiera es un aumento, es una compensación, porque cuando se aplicó la fórmula de actualización por inflación perdieron esos 7-8 puntos, sí. y le estamos dando una actualización nada más, no tuvimos los votos necesarios. Entonces eso tiene que ser una motivación para que cada jubilado y jubilado en octubre vaya a votar y vote a representantes que le pongan un freno a Y Milei. la lectura de cantidad de votos, votantes o porcentaje de votantes, digo, ¿tenés expectativa de que pueda llegar a salirse de la media esta baja que se viene hablando? Yo creo que sí. Que vamos a llegar a, Yo creo que- a un porcentaje mayor de votantes. Yo creo que lo que puede suceder, digamos, noto una campaña totalmente atípica. He estado en muchas campañas electorales y esta campaña, ni siquiera siendo candidato, es mucho más atípica, pero si no fuera candidato también te lo diría, donde en la calle no hay un clima de que estamos a 14 días de las elecciones prácticamente. Estamos No cerca. está, sí. no está ese clima, creo que tiene que ver con un montón de factores, que no sé si vale la pena analizar, pero sí que por ahí los hechos de lo que vaya sucediendo en la realidad cotidiana puede generar una motivación de ir a votar. Gracias. Entonces acá va a haber, yo creo que el 7 va a haber, hay un gran número de vecinos que aprueba la gestión de Diego Bolívar y que va a querer ir a acompañar, y que se va a acercar a votar para acompañar esta gestión, que está haciendo muchísimo en este contexto, y que ya de cara a octubre lo que va a suceder es que si seguimos viendo esto que estamos viendo, viviendo como estamos viviendo, quizás mucha gente que esté enojada y que dice yo no voy a ir a votar, vaya y decida votar para expresar su enojo, para expresar su acompañamiento, para votar en blanco, para votar a la izquierda, para votar a Fuerza Patria, pero para ir a votar y expresarse. Lo que le pido a los vecinos es eso, Totalmente. que se expresen, no Total. tenemos otra manera. Así esté enojada, vaya y vote, que vote con bronca y que vote lo que quiera, pero que vaya a votar. Gracias, Santi. Muchas gracias a ustedes. Gracias. La radio es Un sentido de pertenencia. Un lugar al que siempre podés volver.